Buenas noches, mi nombre es Sebastián Rodrigo Garay Ventura, soy estudiante de la institución educativa Colegio Nacional de Aplicación Uneval y en esta ocasión les vengo a hablar sobre la obra La Serpiente de Oro de Cir Alegría. Bueno, para empezar hablaremos sobre el autor. ¿Quién es el autor de esta obra? El autor de esta obra es Cir Alegría Bazán. Cir Alegría Bazán nació el 4 de noviembre de 1909 en Quilca, Huamachuco. Pasó su niñez en la hacienda de Marcabal Grande junto al río Marañón. Cursó estudios en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo y más tarde filosofía y letras en la universidad de esta ciudad. Militante del partido aprista Actividad Política, por la que fue encarcelado y después desterrado a Chile. En 1941 ganó el premio de la literatura hispanoamericana convocada por una editorial de Nueva York, con su novela El mundo es ancho y ajeno. Abandona Chile y se traslada a Estados Unidos. Más tarde se residiría en Puerto Rico y Cuba. Pertenece a la llamada corriente indigenista. En Chile se casó con su tía segunda Rosalía Amezquita Alegría, con la que tuvo 2 hijos. Después se desposó con puertorriqueña Ligia Marchand y finalmente con la poetista cubana Dora Barona, con la que tuvo 4 hijos. Cir Alegría falleció lamentablemente en Chaclacayo el 13 de febrero de 1967 en Chosica a causa de un infarto cardíaco. Entre las obras más destacadas de Cir Alegría, aparte de La Serpiente de Oro, la más destacada sería El mundo es ancho y ajeno, con la que ya mencioné que ganó un premio. También tenemos Los perros hambrientos, La ofrenda de piedra, El dilema de Krauss, Fábulas y leyendas americanas, Panky y el Guerrera y Duelo de caballeros. Hay muchas más obras que escribió este autor, pero estas son las más destacadas. Ahora pasaremos a ver cuál es el género de la obra. Bueno, el género de esta obra es narrativa. Narrativa, ¿por qué? Porque narra o cuenta o relata una historia compuesta por acontecimientos, personajes que actúan en un tiempo y espacio determinado, y una secuencia de eventos que se desarrollan a lo largo de la obra. En este caso, la historia nos narra sobre los acontecimientos de las personas que viven en un pueblo llamado Calemar, el cual se encuentra cerca del río Marañón. Especie. ¿Qué especie es esta obra? Esta obra es de especie novela. ¿Por qué es novela? La obra es novela porque es una narración extensa en prosa, ficticia o basada en hechos reales, que desarrolla una trama compleja con personajes, en este caso personajes, en la obra se mencionan personajes como Arturo y entre otros que narran sus hechos reales, sus hechos que acontecen y desarrollan una trama compleja interactuando en un ambiente descrito, en este caso sería el pueblo Calemar y o el río Marañón. Esta obra fue escrita el año de 1935 en diciembre. Ahora pasaremos a ver algunos aspectos incítricos de la obra. El escenario. ¿Dónde es que ocurre esta obra? Como ya os había mencionado hace poco, esta obra se acontece en un pequeño pueblo cerca al río Marañón llamado Calemar. La estructura de esta obra consta de 19 capítulos, entre los cuales narra poco a poco la historia y las vivencias de todos los personajes y del río Marañón. Los personajes, bueno, entre los personajes principales tenemos a Benito Castro, quien sería protagonista humano, joven pescador y valiente, y trabajador que representa el hombre amazónico enfrentando a la naturaleza y la adversidad. Tendríamos a Rosenda, protagonista femenina, joven huérfana, bondadosa y símbolo de pureza, interés amoroso de Benito. Rosenda sería el interés amoroso de Benito, uno de los personajes secundarios. Luego tenemos a Río Marañón. Aunque este no sea un personaje humano mencionado en la obra, el río Marañón, a la vez que llegaría a ser representante de la Serpiente de Oro, es un protagonista simbólico, fuente de vida y peligro que representa la fuerza y el poder de la naturaleza amazónica. Luego veremos por qué es que
representa la fuerza y el poder de la naturaleza amazónica. Ahora hablaremos de los personajes secundarios importantes. Don Matías, quien sería el hacendado y dueño de la hacienda más grande del pueblo, representa la desigualdad y el abuso de poder sobre los pobladores ribereños. Tenemos al señor Rivadeneira, quien sería el patrón terrateniente, encarna la explotación y la autoridad económica en la región. También tendríamos a José Hermenegildo, campesino sabio, que aporta experiencia y consejo representando la voz popular del pueblo. Pascuala, mujer del pueblo, que refleja la vida cotidiana de las familias ribereñas. Rogelio, hermano mayor de Arturo, leal y valiente, amigo de Benito y ejemplo de la solidaridad. Arturo, quien sería el hermano menor de Rogelio, compañero de aventuras y quien tiene como pareja a Lucinda, otro de los personajes secundarios, y refleja vínculos familiares y afectivos. Luego tenemos a Lucinda, mencionada ya la pareja de Arturo, quien sería la joven de la comunidad que representa la vida cotidiana y los lazos amorosos en el pueblo. Osvaldo, quien sería el ingeniero que viene al pueblo en busca de lugares para sacarle provecho y que al final lamentablemente fallece tras la picadura de una serpiente amarilla o dorada. Y por último tenemos a otros pobladores, que serían personajes no tan importantes, ya que en la obra no solo mencionan a ellos, sino menciona a otras personas como pescadores, ancianos, niños, colectivos que muestran la vida diaria y la solidaridad y la cultura de la ribera del Marañón. Bueno, ahora hablaré sobre un argumento de la obra. Bueno, la novela tiene como principal escenario un valle de la selva llamado Calemar, localizado a orillas del río Marañón. Allí, los protagonistas que se mencionan en la obra tienen sus vivencias personales, las cuales están en su mayoría ligadas al río. La obra comienza con una descripción del río y de lo que significa para ellos. Después se habla de las vivencias que tiene la gente del valle, como la llegada de un ingeniero, quien sería Osvaldo, para buscar la forma de aprovechar las riquezas naturales del lugar, el que sufre el choque de contraste con una forma de vida muy diferente a la de la capital, pero que al final termina agradando. Se encuentran también las vivencias de los hijos del viejo Matías, Arturo y Rogelio, en una de las cuales Arturo se enamora de una muchacha llamada Lucinda, a quienes unos policías molestaban, por lo que huyen y luego tienen un hijo, el cual pasaría a llamarse Adán. El Arturo y Rogelio viajan a Chicún, otro valle, para comprar una balsa nueva porque en este lugar se encuentra un palo especial llamado palo de balsa. Este es un palo que para los pueblerinos y todas las personas del pueblo es muy importante y muy valioso, el cual es ideal para construir balsas. Luego de comprar, festejan con los ballinos hasta quedar ebrios y así en este estado deciden regresar por la insistencia de Rogelio, a pesar de que Arturo desea descansar un poco, por lo peligroso de un paso que existe en el río llamado La Escalera. ¿A qué se refiere con la escalera? Con la escalera se refiere a un paso peligroso que está más que todo compuesto por piedras y el río es muy caudaloso, más que en otras partes, y es por eso que tenían miedo de ir por ahí, pero aún así deciden ir. Después de varios días de esperarlos, la familia empieza a tener malos presentimientos y preocupaciones. Lucinda no para de llorar y la enamorada de Rogelio, Florinda, está callada, solo porque su padre la ha amenazado con castigarla si sigue llorando y gimiendo. Cuando van a llegar, solo Arturo, el mal presagio se hace evidente. Es cuando vieron llegar a Arturo, solo a él, toda la familia ya sintió algo que les decía que algo malo ha pasado, ya que no solo fue Arturo, sino fue Arturo, Rogelio y otras personas más. Este recobra la conciencia y cuenta lo que sucedió a sus padres y amigos. Estos confirman la mala noticia de la muerte de Rogelio en el río. ¿Cómo murió Rogelio? Rogelio murió ya que no aguantó más las caudales del río y decidió lanzarse para poder salir de la balsa y irse a tierra firme, pero como el río era muy fuerte y caudaloso, terminó devorándolo, siendo lo último que ve su hermano Arturo, su mano extendida sobre el agua, viendo cómo se hundía. Luego de eso pasa un tiempo relativamente corto de tranquilidad, ya que cuando llegan las lluvias, el río se carga y amenaza
con desaparecer el valle. Luego de luchar contra la crecida, solo resultan unos cuantos afectados. Bueno, ahora pasamos al tema central de la obra. Bueno, el tema central de la obra es que la vida de los pobladores ribereños del río Marañón. ¿Por qué? Porque la obra trata de la serpiente de oro, quien sería, sería esta representada por el río Marañón, un río grande y con un color amarillento. La vida de los pobladores se refiere a que cómo los pobladores viven cada día enfrentándose a las diferentes pruebas que les pone la Amazonía peruana, como sería tener que cruzar por el río Marañón sabiendo lo peligroso que es y otras cosas más, ya que en el río se menciona como un campesino. Recuerdan que dije que había un palo llamado palo de balsa. Este palo, como dije, es muy importante, y como la gente y las personas son muy cuidadosas con estos tipos de palos. Por ejemplo, hay una parte de la obra en la que se menciona que había un campesino que al llegar de la chacra vio y que su palo no estaba, su palo de balsa. Cuando buscó y preguntó a otro campesino, este en son de broma le dijo que seguro se habría ido solo. Entonces el campesino, molesto porque sabe e intuye y su intuición le decía que él fue quien se lo llevó o que habrá hecho, decide matarlo con un cuchillo abalanzándose sobre él. Con solo una puñalada en el pecho, el otro campesino da un respiro y parte de este mundo. Bueno, ¿cuál es el mensaje que nos da la obra? La obra de Ciro Alegría transmite un mensaje de respeto y armonía con la naturaleza, resaltando la sabiduría y sencillez de los pueblos amazónicos. También hacen notar las dificultades e injusticias y la dureza de la vida rural en el Perú profundo. Bueno, con esto se refiere a que la obra transmite un mensaje de respeto y armonía con la naturaleza, que cómo es que a pesar de todas las dificultades de vivir en ese lugar, el Calemar, que sería un pueblo que está en medio de la Amazonía peruana, y encima, y para colmo, está a costa de un peligroso río llamado Río Marañón. Bueno, es como nos relata que la gente, a pesar de todas estas cosas, vive en paz y armonía, sintiendo un respeto profundo hacia la madre naturaleza. También resalta la sabiduría y sencillez de los pueblos, ya que los pueblos se las arreglan para poder enfrentar todos esos retos de la Amazonía. Y para finalizar, daré mi opinión o apreciación de la obra. Bueno, La Serpiente de Oro es una obra que me pareció realmente impresionante por la forma en que Ciro Alegría logra transmitir la vida del río Marañón y sus pobladores. Lo que más me llamó la atención fue cómo no solo habla de la lucha diaria de Benito, Rogelio, Arturo y los demás, sino que también hace que el río sea casi un personaje más, como ya por eso es que yo menciono en los personajes al río como un personaje principal, sino que también hace que el río sea casi un personaje más, con su poder, su fuerza y su misterio. La novela muestra la dureza de la vida amazónica, pero también la solidaridad, la amistad y los lazos familiares que unen a la comunidad. Me parece que el autor logra un equilibrio entre narrar aventuras y reflexionar sobre la naturaleza y la desigualdad social. Los personajes como Don Matías o Rivadeneira me recordaron que el poder y la riqueza siempre han marcado la vida de los más humildes. Y para finalizar, la obra no solo entretiene, sino que es algo que deja pensando sobre la relación de las personas con la naturaleza y con los demás, cómo es que las personas son capaces de hasta matar solo por ejemplo, como ya les conté sobre el campesino que mató a otro porque solo porque se robó su palo de balsa, que ahí es considerado como un tesoro, y cómo es que las personas se relacionan con la naturaleza. Y bueno, esto sería todo y muchísimas gracias. Nos vemos en otro video.